Hola, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su programa político de la semana, La Rosca. Grabamos como siempre en nuestra casa en Damero, en Balcarce y Alsina de la capital salteña, en este bonito restaurante. Y nosotros, como siempre, y lo vamos a seguir diciendo, nosotros reivindicamos la política y reivindicamos La Rosca como una de las herramientas que tiene la política para administrar consensos y disensos dentro de la política. Y justamente en las últimas semanas, una de las roscas más grandes que se dio en Argentina tuvo como protagonista a la ley de etiquetado frontal. Así que de esas cosas y de mucho más de política vamos a hablar con Lucas Godoy, diputado nacional, que nos visita hoy día. Lucas, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haber venido. Y gracias por la invitación. Después de la desvelada, porque fue una sesión larguísima, sí. ¿No? Qué buena rosca, ¿no? Porque una sesión que se suspendió, que después no, que después sí. Fue durísimo con la oposición. ¿Cómo se llegó finalmente al acuerdo para poder tratar y convertir en ley la ley de, bueno, no se llama de etiquetado frontal, pero es el nombre común que le conocemos? Sí, bueno, conocida como ley, claro, de etiquetado frontal. Mirá, lo que sucedió fue que el día que se convocó a la sesión estaba previsto tratar etiquetado frontal, estaba previsto tratar la ley de viñateros y algunas otras leyes, ya me voy a ir acordando. El tema es que fue posterior a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, donde Cambiemos obtuvo un triunfo en la mayoría del país, en la mayor parte del país, y me parece que empezaron a partir de ese resultado electoral, que no es definitivo, que vienen las generales, pero a partir de ese resultado electoral a querer no solo imponer condiciones, sino a demostrar poder. Fue, desde mi punto de vista, esas clásicas manifestaciones de la política donde se mira el propio ombligo, sin importar los intereses sociales, van queriendo marcar la cancha. Esto es lo que pasó con esa sesión, porque se convocó, se charló con todos los sectores de la oposición. Cambiemos quería incluir en el acta de labor, podríamos llamar, en las órdenes del día, proyectos que no tenían dictamen, que no habían sido discutidos. Boleta única papel, por ejemplo, una ley que puede discutirse totalmente. Habremos algunos de los que estamos a favor, habrán otros que no, pero claramente no tiene dictamen, y además una ley de contenido electoral en años electorales. En general eso no se hace. Y en medio de un proceso electoral, porque además no solamente el año, estamos justo en el fuego. Entonces lo que quiso es generar una demostración de poder. El problema es que cuando hacen eso, dejan de lado los intereses generales. Y había temas muy importantes para esa sesión. Etiquetado era uno, régimen previsional. La ley de etiquetado, ellos querían cambiar algo de lo que estaba, porque yo tengo entendido que terminó saliendo la misma que estaba prevista en aquella sesión, salió la misma. Por eso te digo, mira, yo formo parte de 3 de las 4 comisiones que dictaminaron el proyecto de etiquetado: Legislación General, Defensa del Consumidor, la Comisión de Industria. Muchos legisladores, mayormente legisladores y legisladoras de Juntos por el Cambio, estuvieron en contra de la ley. Pero de todas maneras salió por un gran número de diputados y diputadas, y muchos de Juntos por el Cambio también, que firmaron el dictamen. No pasaba por la propia ley, siempre hay presión de los lobbies empresariales para que no se apruebe, pero esa presión ya había sido sorteada, podríamos llamarlo, en el transcurso de que se firmó el dictamen, de que se convocó para tratarla, de que era inminente su tratamiento y su sanción definitiva. Lo que sucedió fue eso, una demostración de poder. ¿Qué pasó? Desde mi punto de vista, hubo una gran presión social y un gran reproche social por no presentarse básicamente a laburar, a dar quórum, claro, en esa sesión. Al ver eso, que podríamos llamarlo, se le salió el tiro por la culata, entonces sí, ahí hablaron con el oficialismo, hablaron con nosotros, y se convocó una sesión incluyendo otros temas muy importantes que podrían haber sido incluidos en aquella otra sesión. Entonces, pasó mucho por esto. Yo siempre digo, el problema que vamos a tener con respecto a la sociedad en general es si nosotros, nuestras discusiones, tanto de oficialismo como oposición, que es circunstancial todo, que puede cambiar de este momento a otro, un gobierno a otro, es si nos miramos el propio ombligo y pensamos que nuestras disputas, que nuestras discusiones son las cosas que le interesan a la gente. Ahí me parece que vamos a estar... Juntos por el Cambio lo que quiso básicamente es torcer
torcer el brazo, Exactamente. pero para nada, porque para nada, el proyecto de ley estaba. Exactamente, es esto, es la Entonces ya visión. tenía media sanción en el Senado, ya tenía dictamen. Totalmente. Los propios diputados Juntos por el Cambio que firmaron el dictamen a favor no asistieron ese día a la sesión. Es una cosa absurda. Es bastante absurdo y tiene que ver, como te decía, con una posición de poder. Es decir, no pueden sesionar sin nosotros. Obviamente que habrá sectores que aprovecharon estos sectores de lobby empresarial que no querían la ley, aprovecharon e instaron más esa posición. Ahora, corría riesgo de que se caiga la media sanción del Senado este año, y tengan que volver todo a cero, ¿no? Exactamente, este año vencía el plazo para tratarla, o vence, lo mismo ya fue tratado, entonces sí vencía, y corría ese riesgo. Por eso, luego de que no hay sesión, luego de que no se hace la sesión, fue una semana bastante rara también. Recordá que en esa semana algunos sectores de la oposición dijeron, si nosotros ganamos, incluida María Eugenia Vidal, dijeron, si gana Juntos por el Cambio vamos a ir por la presidencia de la Cámara de Diputados, algo que no suele suceder, porque esto tiene que ver con un pacto, podríamos llamarlo, político, de gobernabilidad. Cuando en el año 2015 gana la presidencia Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner plantea que debe presidir el Senado un hombre o una mujer, pero un representante de Cambiemos, porque tiene que ver con la gobernabilidad. Lo mismo que la Cámara de Diputados. Aun cuando tiene que ver con la línea sucesoria. Y claro, justamente, tiene que ver con la línea sucesoria y la gobernabilidad. Si no, imagínate que se puede estar pensando constantemente que se está haciendo alguna especie de golpe blando para que en la sucesión venga una persona de otro partido político. Por eso estas cosas de decir vamos a ir por la presidencia de la Cámara de Diputados, no vamos a sesionar porque no queremos, y otro tipo de debates forman parte de la clase política, es decir, de que nos estamos mirando el propio ombligo y no que estamos pensando en soluciones para la gente. Otro ejemplo ya, claro, pero concreto. Es muy difícil administrar los disensos así, porque vos podés discutir desde la ideología de algún proyecto y cambiar y corregir y modificar y después en el debate en el recinto, pero cuando no hay ningún tipo de sustento, es capricho. Es el chico que no le compraste el juguete, se te tiró al piso en el medio del súper y te está haciendo un escándalo y no sabes cómo resolverlo. Es muy difícil, porque además vos cuando buscás ese consenso, no cuando no lo logres, pero vos cuando buscás un consenso, un diálogo, un acuerdo para resolver problemáticas, lo que esperás es que al frente de la mesa se siente alguien que tenga la misma voluntad. Si al frente de la mesa se siente alguien que no tiene ningún tipo de voluntad, entonces va a ser muy difícil el diálogo. Claro. Nosotros, en su momento, constantemente se está planteando, lo ha planteado el presidente, también el presidente de la Argentina, también Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, de esto de convocar al diálogo. Algo que siempre desde posiciones impostadas, que se rasgan las vestiduras por el republicanismo y la democracia, plantean esta necesidad de diálogo. Bueno, cuando se convoca el diálogo salen a decir, no, ya es tarde, o ahora no sirve, o hay que esperar. Entonces, claro, pareciera que están esperando entorpecer la gestión de gobierno para que exista ese cambio que ellos pretenden de gobierno, y a partir de ahí hablaremos. No tiene mucho sentido. Para colmo es un sector que nos viene a decir o que nos quiere decir cómo resolver los problemas que ellos mismos generaron. Es también o que dejaron o que los profundizaron cuando tuvieron la posibilidad de resolverlo. Totalmente. Es decir, ahora nos plantean cómo debe resolverse la inflación cuando dejaron una inflación del 55%, o cómo debe resolverse la generación de laburo cuando creció a más de 2 dígitos el desempleo en la Argentina, decenas de miles de pymes que cerraron, un préstamo o una toma de deuda soberana de casi 100.000 millones de dólares que se fugó, no generó condiciones de repago, industrialización, valor agregado, infraestructura, nada, bienes de capital, absolutamente nada. Pero yo sí tengo, a ver, en estas épocas electorales suele ser muy difícil, pero yo hablo mucho con distintos referentes de oficialismo y oposición, lógicamente oficialismo por supuesto, pero también con legisladores y legisladoras de la oposición, buscando, ¿no? Más allá de un diálogo que puedo tener cordial, buscando a ver puntos en contacto.
Y me parece que existen este tipo de puntos de contacto. Lamentablemente se endurecen durante la campaña. Se endurecen durante la campaña y además hay un mayor protagonismo de aquellos sectores o aquellos representantes que tienen una posición mucho más dura. Entonces como que se soslaya las voces de quienes pueden llegar a tener mayor capacidad y voluntad de diálogo. Y además envalentonados por un resultado electoral que no define más que los candidatos, porque exactamente, digo, no ganaron las bancas, digo, ¿no? Solamente acomodaron las listas, que para eso sirven las pasos. Sí. Y envalentonados por eso te la complican. Totalmente. Pero la ley de etiquetado fue algo. Cuando ellos no aparecen en el recinto y deciden no sesionar, como el contragolpe fue mandar a decir que no era importante tratar la ley, porque acá lo que hay que hacer es generar empleo, otras cosas, que esta ley para cambiar un par de etiquetas en un par de productos en el súper no era importante. Y sí, hay organismos internacionales que no es que te la están pidiendo, pero la recomiendan. Hay países donde se implementó que tuvieron muy buenos resultados. Empresas argentinas que fabrican productos en Argentina para esos países donde tienen ley de etiquetado, que hacen los productos acorde a las necesidades de esos países. Yo decía, entonces, ¿por qué no es importante? Estamos hablando de la comida de la gente. Así es, ni más ni menos, de la alimentación, de la buena nutrición. Esta ley tiene, mirá qué importante es que tiene varios principios y derechos que busca proteger. La salud, en primer lugar. Los derechos de los consumidores a la información, a saber qué están comiendo. Saber si eso que están consumiendo es alimento o no es alimento. Claro. Cuando hablamos de los ultraprocesados que te dicen alimento a base de tal cosa. Exactamente. Hay mucho, o galleta, no es café, digo, ¿no? Claro, claro. O hay que tienen algún sabor a tal cosa, pero no tienen nada de esa tal cosa. Claro. Entonces, y además esa información debe ser brindada bajo la forma en que se entienda. En primer lugar debe ser clara, debe ser sencilla. Hoy vemos en los alimentos, en los paquetes de los alimentos, y uno se pone a leer esa etiqueta que además tiene una letra mínima. No entendés cuando nada. La lees no la entendés. No, tenés que ser bioquímico, claro, mínimo. El 40% de los consumidores y consumidoras leen las etiquetas. Y de ese 40%, solo el 50% y quizás menos la puede llegar a entender en parte. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con combatir y prevenir la malnutrición, problemas que tienen que ver hasta con cánceres, con problemas del corazón, insulinos dependientes, enfermedades crónicas no transmisibles en general, son provocadas por los alimentos. Y más aún, el sistema de salud, la salud pública en la Argentina, o el sistema de salud en general, destina miles de millones de pesos a curar enfermedades que pueden ser prevenidas y que tienen que ver con la alimentación. Claro. Y esto no es ir en contra de la industria del comercio, de la industria de alimentos, ¿no? Esto es alimentarnos bien y saber qué estamos consumiendo básicamente. Claro. Es ni más ni menos que eso. Entonces me parece que tiene una gran importancia la ley. Y efectivamente uno de los argumentos que he escuchado tanto de quienes votaron en contra como muchos de los que votaron a favor es esto de, pero hay otras prioridades. Sí, nadie discute que hay otras prioridades. Esa ley está destinada a resolver una cuestión, a esta política pública. Que es el laburo del Congreso. Y claro, luego tratamos una ley, por ejemplo, en esa misma sesión, de cobertura integral para lo que tiene que ver con cáncer infantil. Una ley que también habíamos aprobado, que aquí en Salta nosotros ya habíamos avanzado en algún momento en la legislatura local, cuando yo era diputado provincial, y ayer sí, digo bien porque fue ya la madrugada, se aprobó también una de cobertura integral. Y me parecía que es una ley de las mejores que yo he visto en cuanto al destino a la que está, para la cual ha sido creada. El objeto es maravillosa. Entonces me parece que, por eso digo yo, hay que dejar de lado esos egoísmos, buscar básicamente poner palos en la rueda y que al otro le vaya mal, porque finalmente el gobierno tiene 2 años más. Y haremos todo lo posible para que no nos vaya bien a nosotros, sino para que le vaya bien a la gente.
Claro, de eso se trata al final. Y claro, al final del camino, si le va bien a la gente, te va bien a vos. Porque para la política, o debería ser, esa es la prioridad de la política. La prioridad es esa, porque nadie puede pensar que si yo hago las cosas para el bien personal me va a ir bien. Y para un ejemplo, como muestra basta un botón. En el año 2017, Juntos por el Cambio gana la elección legislativa, la de medio término. A partir de ahí empezó a profundizar las políticas recesivas y de ajuste. De hecho, se empiezan a cerrar los mercados de crédito internacionales y recurren al FMI. Bueno, todo lo que hizo fue en perjuicio de la gente, ¿no? Lo que te contaba recién, miles de puestos de trabajo que se perdieron, cierre de miles de pymes, inflación, endeudamiento, achicamiento del Estado. Se beneficiaron un puñado, un sector de los más poderosos con la fuga de capitales, quitaron el subsidio a la luz, al gas. Recordá que los jubilados tenían que pagar cuotas, pedían préstamos. Hubo un momento en que mucha gente tenía que elegir entre pagar el servicio o tener luz o comer, digo, ¿no? Quedaron entrampados en algo que es brutal, no debería ser opción. Digo, ¿no? Debería ser opción y nunca en los distintos países del mundo que buscan un desarrollo ya desarrollados, lo que destinan las familias para el pago de servicios es un porcentaje menor de sus ingresos. Porque es lógico que estén subsidiados los servicios, porque de eso se trata, generar calidad, brindar calidad de vida, para que además los otros recursos familiares se destinen a otras cosas, a la educación, a la salud, al bienestar, a la alimentación, al consumo, al ocio. Exacto. Se alcanza. Entonces, los servicios públicos claramente no tienen que ser un gasto grande para las familias. Bueno, todo eso que hizo el gobierno de Cambiemos en los últimos 2 y 3 años, te diría, de su gobierno, provocó que pierdan las elecciones en el año 2019, porque miraron solamente los intereses sectoriales de un sector muy chiquitito, muy poderoso. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es al revés, tenemos que buscar mecanismos para que le vaya bien a la mayoría de la gente, para resolver los problemas del país, porque sabemos que así le va a ir bien al pueblo básicamente, y ahí te puede ir bien en las elecciones. Yo no creo que haya que pensar en términos electoralistas a la política, porque es muy chiquitito, es muy cortito. No tiene Pero es una mala maña de la política desde hace muchos años, ¿no? De algunos sí, sin duda, ¿no? Casi cualquier cosa se piensa en términos de mejor no lo anuncio ahora porque si lo anuncio en 2 meses me impacta mejor en las elecciones. No tengo duda. O la guardo, ¿no? Y ahí va. O buscar candidatos o candidatas que tengan un perfil alto, que te permitan un mejor resultado electoral. También ha sido una herramienta que ha utilizado la política para ganar elecciones. Lo vimos en las últimas provinciales acá, ¿no? Eso fue y en las claro. anteriores. Y en las anteriores, claro, sí. Pero finalmente no, me parece que tiene que ver con la farandulización de la política, con lo que tiene que ver con nuevas herramientas o nuevas redes sociales, que todo es muy, muy rápido, muy efímero. Yo estoy convencido que esas son soluciones que se pueden tomar, pero que tienen poca vida, tienen vida corta. Me parece que si uno dedica todo su tiempo, que está en esto, ¿no? Porque es circunstancial, y yo insisto con esto, en algún momento está, después podés no estar, sobre todo aquellos que nos sometemos al escrutinio de la gente, a elecciones. Si te preocupas básicamente para buscar resolver esos problemas, me parece que siempre te va a ir más bien que mal a un proyecto, y yo no hablo en términos personales, sino a un espacio político. Bueno, uno de los problemas que tuvo, me parece, el kirchnerismo antes de perder las elecciones es que se personalizó demasiado un proyecto político en la cabeza de una sola persona, y al no estar esa persona es como que el proyecto se desgranó. Cuando trabajás en proyectos como una forma colectiva, me parece que a la política le puede ir mejor. Bastante mejor, porque Totalmente. Pensás en forma colectiva como organización, pero derramando al colectivo. Sí, totalmente. Ni más ni menos que así. Siempre va a haber una conducción. Esto está claro, pues si no sería claro. un caos. Sí. Siempre va a haber una conducción y un o una representante. Pero claramente que hay que pensar en lo colectivo. Yo creo que en las últimas elecciones nosotros no tuvimos los resultados que esperábamos a nivel nacional. Fue muy difícil, veníamos
una situación socioeconómica catastrófica a fines del 2015, pero catastrófica, sobre todo porque teníamos una gran restricción en lo que tiene que ver con divisas, porque teníamos que pagar miles de millones de dólares que iban a provocar un ajuste brutal. Entonces lo primero que se hizo fue resolver el problema de la deuda con los privados. Todavía falta la de la FMI, estamos hablando de 44.000 millones de dólares. El año que viene tendríamos que estar pagando 20.000 millones de dólares de intereses de esta... Sí, que la deuda con los privados es a veces un poquito más fácil con el FMI, es pelear con el usurero que te ponen los patobicas y te salen a perseguir y es mucho más complejo. Es mucho más complejo porque la gente no dimensiona. Claro, no dimensiona el problema. El problema a veces no es ni siquiera la plata, pueden ser 100.000 millones o 250.000 millones. El problema es el condicionamiento que te ponen. Exacto. Y que vos aceptás cuando tomás esa guita. Ni más ni menos. Y el problema con este endeudamiento, sobre todo el endeudamiento que provocó Macri, es que convirtió la deuda que tenía la Argentina, que teníamos alrededor de un 50% de deuda del PBI, que es una cifra muy buena. De hecho, cuando Macri va a buscar acreedores por el mundo, lleva un documento diciendo que la Argentina estaba en hermosas condiciones porque estábamos desendeudados. Claro. Y es verdad, estábamos desendeudados. Claro, es que nadie te presta esa cantidad de plata si estuvieras endeudado. Entonces, lo que sucede cuando va a buscarlo al FMI es que se le había cortado, porque empezaron a ver que no se estaban generando las condiciones de repago, que era un deudor irresponsable e insolvente. Entonces los mercados de crédito dijeron no le prestamos más. Consiguió créditos a tasas además muy altas y en plazos muy cortos para pagar. Y reconvirtió deuda que teníamos en peso en dólares. Entonces, esto es peor porque nosotros, como país soberano, dólares no emitimos, entonces tenés que buscar la manera de ingreso de divisas, pero para eso tenés que generar condiciones productivas, industriales y de desarrollo. Sí, liberó retenciones, entonces tampoco tenés ese ingreso de divisas. Efectivamente, y además liberalizó el mercado financiero. Entonces venían grandes capitales, se endeudaban en pesos acá, es decir, prestaban en pesos acá, cobraban enormes tasas de interés en pesos, y después cuando cobraban su capital y sus intereses los cambiaban en dólares, que estaba todo liberalizado, y se la llevaban. Claro. Eso fue el gran problema. Entonces, bueno, me parece que lo que te decía es que nosotros tenemos que buscar la manera. Veníamos de esa situación. Apareció la pandemia que puso el mundo patas arriba. ¿Y se cometieron errores? Sí, por supuesto. Pensar que no se cometieron errores sería una locura. Y creo yo que no pudimos brindar las soluciones más allá del trabajo a destajo que se hizo en la pandemia a nivel, no solamente Argentina, mundial. Nadie sabía qué estaba pasando con esto. No pudimos resolver muchos problemas de los argentinos y las argentinas, y el resultado es el que está en las urnas. Porque no solamente es el resultado de las urnas de los que votaron a un proyecto o a otro, sino de los que no fueron a votar. Ahí es donde me parece que está el problema. Exactamente. Entonces, no le sabemos decir, digo, yo me pongo en el no le sabemos decir, porque los políticos y los periodistas y los que defendemos a la política no le sabemos decir a la gente que no es solamente una obligación legal ir a votar o no, como hay en otros países. Hay un deber cívico y una responsabilidad muy importante en ir, calentarse 2, 3, 4, 5 veces al año, a las que sean, pensarlo al voto, ir y ponerlo. Sí. Hay una cosa que me parece que desde la cuestión cívica hay mucha gente que por bronca o porque ya le ganó todo, no la está viendo, no la está asumiendo. Por enojo. Y mucho de ese enojo con justa causa, porque no pudo resolver el problema de laburo, en algunos lugares porque los chicos no iban a la escuela, estaban cerradas las escuelas, que en algunos casos fue un error desde mi punto de vista, en algunos casos digo, porque creo que no debían tomarse decisiones de manera generalizada. Pero también hay que pensar en algo. Mientras se discutía, por ejemplo, en el AMBA si había o no había clases, en muchas otras provincias teníamos clases. Claro. Entonces parecía que no había clases en ningún lado, pero en realidad era en el centro del país. Ese es otro de los grandes problemas de la Argentina. La mala maña que tenemos acá. Sí, sabemos las noticias de Buenos Aires mejor que las que pasan acá. Sí, es un gran problema provocado, aceptado creo yo por el interior y provocado mucho por políticas centralistas. Eso también es cierto. Y es algo que también debemos modificar y debemos
combatir constantemente quienes somos representantes en el interior y la gente en general. Tenemos que exigir políticas que tiendan a disminuir estas enormes asimetrías que tenemos. Y una de ellas también tiene que ver con esto, ¿no? con no mirar lo que sucede en la capital del país y alrededores, podríamos llamar, como la agenda de la Argentina, porque no lo es. Nuestro país es inmenso, es inmenso. Entran 4 o 5 países de los europeos, así como para poner un ejemplo de los más grandes. Algún rompecabezas y lo llenás con... Además de que es inmenso, tiene enormes riquezas y enormes diferencias también, en términos económicos, productivos, culturales. Digo, tenemos una matriz cultural común, pero hay mucha idiosincrasia en cada lugar. Las soluciones que se brindan en el centro del país no pueden ser las mismas que para el norte o que para el sur. Sí, es difícil, ¿no? Cuando tenés un funcionario atrás de una computadora con el obelisco al frente y te dice, esta es la solución para Salta y la misma para Santa Cruz. Exactamente. Y además, cuando se van a plantear, mira, en Salta necesitamos tal solución, y se subestima la problemática porque se está muy lejos. Ese es otro de los grandes problemas. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar mucho eso y además, sobre todo, a enfocarnos profundamente en recuperar el trabajo, el poder adquisitivo de los salarios, en disminuir la inflación, en discutir de una vez por todas, y ahí ya sí en el marco de un consenso general, vuelvo a lo que decía hace rato, distintos puntos en los que nos tenemos. Yo creo que los argentinos y argentinas nos tenemos que poner de acuerdo en 10 puntos que tengan que ver con el desarrollo de la Argentina, que tengan que ver con educación, que tengan que ver con salud, que tengan que ver con los precios, con la inflación, que tengan que ver con energía, con la minería. ¿Se podrá? Bueno, hay que hacer todo el esfuerzo posible, pero estos 10 puntos, 15, 5, no importa, pero que tengan un destino común. Algunos, una cosa macro que nos lleve a todo. Después gana Cambiemos, gana el Frente de Todo, gana el Partido Obrero, pero estos 5 no se tocan. Tienen que ser fundamentales para el crecimiento de la Argentina, ¿no? Esto central. Y luego no me asustan las diferencias, las famosas grietas. Claro que no me asustan. Puedo pensar diametralmente opuesto a un representante de Cambiemos. Ahora, si nos ponemos a dialogar la mayoría, creo que vamos a llegar a la conclusión de que estamos de acuerdo en esos 10 puntos. Por más que públicamente, por ahí alguno en privado, como sucedió con el etiquetado u otras leyes, que los lobbies son más fuertes, pero dejando de lado esos intereses, nos vamos a poner de acuerdo. Y uno de esos tiene que ver con los precios. Ahora hubo una decisión de la Secretaría de Comercio para el congelamiento de los precios. Y las empresas empezaron a gritar, a reprochar, a quejarse. Muchos medios que reciben dinero de esas empresas en pauta publicitaria y que hacen un gran lobby empresarial para evitar este tipo de medidas, y definitivamente quien se perjudica es la gente. ¿Pero por qué digo esto? También tenemos que pensar, hay representantes de Cambiemos que también lo piensan, porque lo escuché a Rodríguez Larreta decir eso. Tenemos que pensar en desgajar los monopolios y los oligopolios, sobre todo de cuestiones centrales como alimentos, como energía, como transporte. No puede ser que decidan el precio de los alimentos en la Argentina entre 5 empresas que son las que lo venden, grandes supermercados y mayoristas, y 10 que son los que lo producen. No tiene destino eso, no existe. Claro, hay 15 tipos en torno a una mesa larga en una cena exacto, que te deciden el destino económico de la Argentina. Y vos entonces quedás bloqueado. Se aumenta 5% por mes. Y se aumenta 5% por mes. Entonces, esto no tiene destino. Y además no tiene parangón. No hay países en el mundo que exista este tipo de concentración económica. Pero eso también es responsabilidad, por eso digo que se precisa de grandes acuerdos, no solamente políticos, sociales, y es responsabilidad de las políticas implementadas desde la democracia para aquí, porque finalmente se permitió esa concentración. Entonces hay que hacerse cargo de eso. Pero siempre la política es la que tiene la herramienta para modificar. Sí, claro. Y yo creo que... Porque
digo, la política como herramienta y quiero, se nos va terminando el tiempo desgraciadamente. La política como herramienta es fundamental, pero además me parece que también tiene que quedar claro que no todos son lo mismo. Yo insisto mucho con este concepto porque del otro lado te dicen, todos los políticos son iguales, Sí. yo no necesito a la política, yo vivo de mi esfuerzo, yo vivo de mí, pero si las políticas no te generan las condiciones, tu esfuerzo vale el doble y a veces no llegas a ningún lado. No todos los políticos son iguales. ¿Vos coincidís con eso? Absolutamente. Otra vez leí una frase, pensar que todos los políticos son iguales, decía algo así como que para aquellos que piensan en la antipolítica dicen que todos los políticos son iguales, y decía que para un analfabeto, sí, los libros también son todos iguales, claro. Una cajita así. Me parece que hay que pensarla mucho más, hay que analizarla mucho más. Hay descontento, sí, en las distintas épocas siempre hay descontento. Y eso también es responsabilidad de la política, porque si no, siempre estamos mirando a ver culpa de quién es. Pero cuando vos, vuelvo a lo que decía antes, solamente te mirás el propio ombligo y discutís las cosas que te importan y no discutís lo que le importa a la gente, pero además de discutirlo, implementás soluciones, ¿no? O buscás soluciones, va a pasar mucho eso. Entonces, hay que hacer análisis también introspectivos y autocríticos y, bueno, intentar cambiar ese comportamiento. Te agradezco mucho por haber venido. Don Tiempo, que es tirano, bueno, ya nos terminó. Nos terminó la nota. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias a vos.